Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai. En la última clase estuvimos considerando esta clave del tarot como un símbolo que representa una manera de ver la vida completamente al revés de la manera como se ve en el mundo normal, digamos, en los ambientes no espiritualmente desenvueltos. Y hablábamos de esas características de que el individuo despierto, el iluminado, el maestro, tiene una conciencia calmada, tranquila, pase lo que pase a su alrededor, porque está fundamentado no en los hechos del plano físico, sino en la verdadera realidad del ser. Por eso está colgado, está sujeto, se encuentra firmemente establecido en el nivel divino, y ese estar despierto a ese nivel de realidad le da una paz de espíritu y una manera de ver las cosas completamente al revés del individuo normal. Habíamos estado hablando de ese concepto. Hoy vamos a explicar otro concepto o un conjunto de conceptos relacionados con el hecho de la muerte, del fallecimiento de un individuo, que nos ayuden a ir en esta dirección, a ir hacia una percepción más profunda y más amplia del sentido de la vida y de la muerte, del impacto que tiene una vida en la existencia, en aquellos que le rodean, y cómo deberíamos empezar a ver o a intentar ver y comprender todas estas leyes que envuelven los asuntos de lo que llamamos la vida y la muerte de los seres humanos. Para ilustrar estos conceptos de los que hablaremos, usaremos de nuevo una clave del tarot, y esta vez vamos a usar, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, así que vamos a usar la 11. Esta clave 11, que se llama la justicia, nos habla de conceptos que es muy importante que nosotros los tengamos limpios, frescos, lo más experimentados posible en nuestra vida, para saber interpretar lo que pasa cuando fallece un individuo a nuestro lado, un ser querido, un amigo, cuando vemos las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo, también en lo que nos concierne a nosotros, principalmente. Y de lo que se deriva de la interpretación de este simbolismo, hemos de extraer enseñanza real de todas estas leyes implicadas y todo esto que está ocurriendo a través de lo que hemos estudiado, que hemos llamado la ley de constante cambio y transformación, la muerte. Esta clave, aunque ahora no profundizaremos en cada uno de los símbolos, pero de una manera general nos dice una cosa muy importante en la vida. Nos dice que todo está en perfecto equilibrio. Esta es la clave que dice, todo está en equilibrio. Cuando conceptuamos la palabra equilibrio, la podemos contrarrestar con la de desequilibrio. Y incluso en la justicia mundana se intenta restablecer equilibrios cuando se hacen las cosas mal. Hay unos pactos, hay unas normas de conducta, hay unos compromisos y unas obligaciones, unos derechos, etcétera, y si alguien se desequilibra y no sigue esa balanza equilibrada, pues se le intenta establecer en equilibrio en relación a leyes que el ser humano ha ido intentando desarrollar. Aquí estamos hablando de una ley cósmica, es una ley que lo impregna todo. No es una ley que solamente concierne a un humano en su relación con otro, es una ley que impregna toda la naturaleza, las plantas, el planeta Tierra en sí, el sistema solar, las nebulosas, impregna la conciencia de los seres humanos, impregna la conciencia de un pequeño ciervo y la de un león y la de una mariposa y la de un científico. Es decir, dicho de una manera así contundente, es nadie escapa a la ley.
No se puede salir de esta ley, porque esta ley es la base, una base fundamental de la creación. Cuando todo ha sido creado, en la noche de los tiempos, y nos hemos encontrado en esta danza de la vida, en este baile en el que vamos existiendo de vida en vida, pues resulta que nos movemos con una ley llamada de equilibrio, de gran equilibrio. Y esta ley de gran equilibrio, pues el primer concepto es que nada de lo que ocurre está fuera de ese equilibrio. Al equilibrio, para que entre en nuestro entendimiento de una manera más clara, se le denomina justicia. Y eso quiere decir que no existe nada en la existencia que sea injusto. No existe la injusticia. En el plano del ser humano, la injusticia existe porque los conceptos de la humanidad y de la sociabilidad de los pueblos y de las naciones hace que si se faltan las reglas, pues como he dicho antes, haya que volver a poner en ese orden a los sujetos. Así que en el plano humano se ven muchas injusticias. Pero estas injusticias, observadas desde un punto de vista macrocósmico que lo abarca todo, no son ni siquiera eso, no son injusticias. Nada existe fuera de un orden universal. Y cuando hablamos de este orden universal, nos referimos a que toda la existencia está bajo un plan de acción muy ordenado. Todo está muy pensado y todo está en un equilibrio de causas y efectos que tiene un fin, y ahora hablaremos de ese fin, y que está interactuando desde miles de aspectos distintos sobre, por ejemplo, un mismo individuo o sobre un conjunto de individuos, un grupo, una raza, una manada, una determinada expresión especializada de la vida que a lo mejor se extingue, como los famosos dinosaurios, u otros que perduran y que se adaptan. Todo esto está muy bien pensado. Si nosotros salimos al campo ahora en primavera y vemos las flores y las plantas y vemos tal variedad de expresiones de vida, todas distintas, incluso de un mismo tipo de plantas, no hay ninguna flor igual, aunque son todas son margaritas, pero cada una si le preguntas a una de ellas dirá yo soy margarita, y la otra dirá yo soy margarita. No hay una identidad entre una y otra dentro de un orden universal. En el aspecto del ser humano, esto está muy predominante, porque el ser humano ha llegado al nivel de la evolución en la que es capaz, en ese nivel el ser humano es capaz de darse cuenta de esto, es capaz de entenderlo, es capaz de hacerlo suyo, es capaz de trabajar en esta dirección. Y cuando hablamos del ser humano despierto, el individuo que va más allá del individuo común que solamente quiere satisfacer sus necesidades, aunque sea a costa de los demás, sino que estamos hablando del individuo que intenta estar en orden con el orden universal, con el orden de la naturaleza, que tiene un impulso interior de mejora y de aprender. Pues este individuo le es dado a nosotros, por ejemplo, nos es dado que podamos aprender y conocer de estas leyes universales. Estas leyes universales, estas leyes de equilibrio que lo impregnan todo, como lo he dicho, y que están actuando sobre cada foco de vida que está en todo el universo, todas ellas giran alrededor de un propósito, de un único propósito. Y este propósito es el de hacer evolucionar la consciencia. Existe una ley que es una ley de evolución. Todo lo que vive, todo lo que se expresa está relacionado con el gran propósito de la existencia, que es la consciencia a través de la vida y en la manifestación de los objetos, los minerales, las plantas, los animales, los humanos, los superhumanos, los subhumanos, toda la vida,
toda esta expresión de conciencia larga, como nosotros conceptualmente queramos imaginarla, y tan variada y tan hermosa muchas veces, y a veces la percibimos menos hermosa, pero todo esto evoluciona, y evoluciona de menos a más, como la propia palabra indica, y este más es un más de conciencia. El objeto principal de la existencia es que cada una de las unidades de vida expresadas expresadas diferenciadamente, es decir, indistintas unas de las otras, cada una de estas unidades de vida evolucione, sea cada vez más. Y estoy diciendo sea. Ahora, este ser, esta capacidad de ser, ¿cómo se expresa? Pues ya los científicos dicen que las propias especies evolucionan y se van adaptando para sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los niveles de la creación, si nosotros decimos un sistema solar, el sistema solar es una consciencia, evoluciona más. Y si decimos una galaxia, la galaxia también es una consciencia, también evoluciona más. Pero si descendemos y vamos al nivel de un átomo, ese átomo también evoluciona más, aunque a nosotros nos parezca que eso está quieto o que está un electrón dando vueltas alrededor de un protón, qué cosa más aburrida, durante miles y miles de años y millones, siempre dando vueltas. Eso no es aburrido. Esto tiene un propósito, y tiene un propósito evolutivo. Se va transformando y al cabo de una larga extensión de tiempo, eso ha cambiado hacia una expresión mayor de esa conciencia del átomo. Si ahora lo reducimos esto, o lo encerramos en el concepto del humano, todos los humanos, cada ser humano se encuentra en un contexto de sistema y orden. Este sistema y orden no ha sido creado solo para él, es para toda la creación. Así que se encuentre donde se encuentre, el lugar donde se encuentra es un lugar en equilibrio. Es un lugar en equilibrio con su grado de conciencia. Si ponemos la conciencia de un humano en 10 grados, el menos consciente grado 1 y el iluminado grado 10, todo un entorno está adecuado equilibradamente de una manera para el humano de grado 4 y de otra manera para el humano de grado 7. Es distinto, pero en cada uno de estos equilibrios, alrededor de él, en cada uno de estos equilibrios, existe un propósito. Y ese propósito es inalterable. Ocurra lo que ocurra, no lo podemos ni cambiar, ni modificar, ni hacer nada. Es el propósito de que cada humano debe evolucionar. Cada humano está evolucionando. Si uno dice, pues yo no veo que haya evolucionado mucho durante los últimos 20 años, falso. 20 años, 5 años, 5 minutos nos hacen más conscientes que si no los hubiéramos vivido. Vivido en el plano físico. Porque estas leyes las estamos observando sobre el plano físico. Actúan en todos los niveles, pero ahora nos interesan en el plano físico, y lo que he hecho ahora en esta descripción es hablar de estas leyes sobre el plano físico. Cada ser humano está en el lugar preciso, en el momento preciso, y no existe eso de estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y de la manera equivocada y por eso le cayó la viga encima de la cabeza. Falso. Esto es un concepto que si miramos los diccionarios de Cábala no está. Dice, lugar equivocado, momento equivocado, no existe. Este término no existe. ¿Por qué no existe? Porque es falso. Porque es falso que nosotros nos salgamos de un propósito general. En este propósito general tiene que ver el hecho de que nosotros decidimos. El ser humano tiene libre albedrío, puede llegar a decidir hasta un cierto nivel, pero puede llegar a decidir. Cuando decide, modifica circunstancias, modifica cosas, modifica vida, porque toma decisiones y camina para acá, camina para allá, se detiene, acelera, decide hacer daño, decide hacer bondad. Estas decisiones constantemente están originando un movimiento a su alrededor.
ese movimiento a su alrededor constantemente está, digámoslo para que lo entendamos, se está readaptando, constantemente se readapta. Se readapta no de una manera ciega, sino de una manera muy inteligente. Por eso la justicia, al contrario de la justicia humana, es una dama, y al ser una dama tiene que ver con los niveles subconscientes de la vida, ese es el simbolismo, es una dama que tiene los ojos muy abiertos. En clases de Santa Cabala y Sagrado Tarot a veces hacemos una nota de humor, y que la podemos hacer ahora también un poco más suave, y es que esta dama que representa la justicia universal siempre os mira, está mirando a la chiquilla de la última fila y a la chiquilla de la primera fila. Incluso si Adriana saca la cabeza por ahí en un momento, ella la está mirando. Te pongas donde te pongas, el diseño del dibujo está hecho de manera que te está mirando. Sí, sí, no te apartes porque te está mirando. Incluso me pongo aquí y digo, ostras, me mira. Está dibujado adrede para dar esta impresión. Y esto, un poco humorísticamente, lo que quiere significar es que esa readaptación de todo nuestro entorno está hecho de una manera muy inteligente. Que la ley de equilibrio y de justicia universal no es una ley fría y mecánica, es una ley de conciencia, es una ley de seres vivos. Quizás habéis oído hablar de algo así como los señores del karma. ¿Veis? Aquí hay un concepto de que el karma está regido por unos señores. Sea el concepto dicho así o sea dicho de otra manera, aquí no estamos hablando de una ley de castigo ni esos otros aspectos que popularmente se extienden por aquí y por allá. No es de esto de lo que hablamos. Estamos hablando de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor está en perfecto equilibrio. Uno de los gritos más desgarradores que el ser humano lanza hacia arriba, hacia Dios, diciéndole, te has equivocado, es el de esto es injusto. O sea, quizás nosotros lo hemos dicho, pero si no lo hemos dicho, lo hemos visto a nuestro alrededor. O se ve también en el cine, el humano clama y dice, es injusto. Es injusto, y ya no estamos hablando de pequeñas cosas, como que me hayan robado la bicicleta. Es injusto, me la acabo de comprar. No estamos hablando de estas pequeñeces, que para el que le han robado la bicicleta puede no ser tan pequeñez, sino estamos hablando de cosas trascendentes en relación al ser humano. Y esto es la vida y la muerte, que es el tema de nuestro estudio. Así que cuando el humano levanta la mano hacia arriba y dice, este Dios ha sido injusto, esto que estoy viviendo es de una injusticia, es incomprensible, y clama, lo único que está denotando es su ignorancia. Y nosotros estamos atrapados en esta ignorancia. Así que los conceptos los debemos dejar introducir. Debemos permitir que estos principios y estos conceptos se introduzcan en nuestras consideraciones. Y a partir de que esto se introduce, son como semillas que plantamos en nuestra conciencia para que se desarrollen en verdaderas plantas, con flores, con frutos, en verdaderos árboles del conocimiento del bien y del mal, como dice la Biblia. Así que cuando aparecen estos conceptos, nosotros debemos decir, bueno, quizás no lo he entendido hasta ahora, pero vamos a ver, vamos a considerar, vamos a reflexionar al respecto, vamos a observar la vida. La enseñanza nos dice, nada es injusto, todo está dentro de un sistema, todo está dentro de un orden. Y aquí nosotros nos levantamos y decimos, ¿y lo que ha pasado allá? Y en ese país, y tantos que se mueren, y esta muerte, y este niño pequeño, y un matrimonio que tienen una hija de 16 años, su única hija, y muere en un accidente de coche. Esto es injusto, nosotros lo decimos, ahora se han quedado solos y ya son mayores. Esto es un ejemplo de la vida real. ¡Qué injusticia! Nos llevamos rápidamente a esta interpretación, pero si vamos a la enseñanza, a lo que nos intenta instruir para que el momento de nuestra muerte y de las muertes que vemos a nuestro alrededor no sean interpretadas
como interpretadas son por la gran mayoría, sino desde un punto de vista superior, como decíamos en la clase anterior, con una perspectiva real de la existencia, este concepto debe desaparecer de nosotros. En principio hemos de negarnos a decirlo, ni siquiera pensarlo. Hemos de decir algo así como: esto parece muy injusto, pero es porque todavía no entiendo cómo funcionan las leyes, todavía no tengo suficiente visión, pero ya lo iré entendiendo, porque aquí, aunque no lo vea, aquí hay una ley de orden universal, hay una ley de sistema, ordenada, pensada, inteligente. Aquí hay una ley de equilibrio que tiene en cuenta muchísimas más cosas, muchísimos más aspectos que los que yo tengo en cuenta. Porque el individuo, o si nos ponemos en este ejemplo del que está quejándose y dice: porque yo tengo en cuenta que ha fallecido un humano, que ha desaparecido su cuerpo físico y que la gente que estaba a su alrededor se quedan apenados. Y esto es injusto. Pero si hacemos una profundización, veremos que estamos analizando un aspecto muy visible y muy corto y muy estrecho de miras, sobre todo si intentamos mirar desde una perspectiva superior en relación a un acontecimiento. Un individuo no es una sola existencia. Cualquier ser humano, nosotros no somos una sola existencia. No somos una única vida en la que te lo juegas todo a cara y cruz, sino que somos una consciencia en constante evolución a través de la ley de la reencarnación, vida tras vida. Si el concepto de la reencarnación no lo tenemos claro, pues aquí ya tenemos trabajo por hacer. Ya tenemos que investigar, que ver, tenemos que estudiar, que meditar. Tenemos que llegar a la conclusión de que esto es cierto. Si lo tenemos claro, tenemos trabajo hecho. Solamente desde ese punto de vista y observando desde una perspectiva más elevada, podemos vislumbrar que hay toda una cadena de vidas y que esta cadena de vidas, unas vidas influyen en otras y unas vidas vienen influidas desde otras, que hay una continuidad y que esta continuidad no está únicamente centrada en una existencia en particular. Nosotros podemos decirle a un niño en una escuela: bueno, vamos a sacar de curso, este curso no lo vas a seguir aquí porque nos cambiamos y ahora irás a otra ciudad y irás a otro instituto, y aunque sea mitad de curso, no importa porque allí la enseñanza es superior. Puede que el niño no lo entienda y se resista, pero el padre, que tiene una visión superior, sobre todo que tiene unas necesidades que suplir, se lleva al niño y lo pone en otro lugar. Y el niño dice: me han dejado a mitad de curso, y lo que para él le parecía un mal, a lo mejor, es un ejemplo que puede tener muchas variantes, pero lo uso en esta dirección, a lo mejor se convierte en un gran bien. Pero en el reducido espacio de un curso parecía que le habían interrumpido el curso a medio hacer. Solamente con la perspectiva del tiempo se da cuenta que esto fue muy beneficioso para él. En el transcurso de las vidas, encarnadas, las interrupciones, cuando un individuo muere, cada una de estas interrupciones son interrupciones aparentes. De hecho, nosotros las vivimos como interrupciones, pero ni siquiera el sujeto, en el momento en que ha pasado, la experimenta como una interrupción. La vida es una continuidad, y los individuos, nosotros, cuando tenemos más experiencia de experimentación, la vivimos como esa continuidad. Así que las interrupciones son solo una apariencia superficial, pero esa apariencia superficial se puede ver como muy desequilibrada y muy injusta. Cuando nosotros observamos y decimos ¿quién se queja?, podremos ver que muchas veces el que se queja es el individuo que está alrededor, muchas veces. Algunas veces porque el que se ha ido está en una muerte súbita, sea por accidente, por lo que sea,
y ni tiempo ha tenido de darse cuenta de que se va. Por ejemplo, pongamos un caso en especial de un niño pequeño que muere de un accidente. O sea, un niño pequeño muere de un accidente, o el niño pequeño sufre una enfermedad y en poco tiempo se va y no se entera apenas del por qué ni del cómo. ¿Quién se queja? Se queja los seres humanos que están a su alrededor. Esos seres humanos se quejan, se apenan, se deshacen en vibraciones de dolor, de sufrimiento, de pesimismo, porque les han quitado algo, han perdido algo que creían que era suyo y que tenían. Cuando la queja es en relación al individuo que se va y dice, es que lo que quiero es el mejor bien para ese individuo, y el familiar no se pone en primera persona, sino en segunda persona, y lo que interesa es el bien del individuo que o está enfermo, o se ha ido, o se va. Desde esta perspectiva, los puntos de vista cambian muchísimo. O sea, cambian mucho. Y no estamos ni siquiera rascando la verdad de la situación, sino simplemente estamos viendo un vislumbre de decir, me quejo porque algo que era mío, o algo que me daba placer, o algo que me daba protección, o algo que suplía mis necesidades de pareja, ya no lo tengo. Entonces, la gran injusticia que el individuo parece que vive es una injusticia que está muchas veces, no digo todas, pero exagero para intentar transmitir los conceptos. Muchas veces está relacionada con condiciones de egoísmo. O sea, el individuo es egoísta y se queja y se deprime porque el otro se ha ido. Pero si estamos en una ley de sistema, en una ley de orden, en una ley de justicia universal, el hecho de que se haya ido no es un mal, no es una negatividad, ni es un aspecto dañino para nadie, ni para el que se ha ido, ni para el que se queda, aunque no lo entienda el que se queda y esté en sufrimiento. Si nosotros vislumbramos esto, decimos, bueno, se ha ido a los 8 años o a los 4, o se ha ido ahora a los 45, que precisamente todo estaba a su alrededor en un estado fantástico y mira, ahora se ha ido. Si nosotros observamos este hecho desde se ha ido, pero se ha ido en un momento justo para su necesidad evolutiva, si sabemos mantener estas corrientes de pensamiento, nos vendrá mucha iluminación al respecto. ¿Por qué? Porque los mismos conceptos con los que trabajamos son conceptos evolutivos y todo en la vida tiende a hacer crecer y desarrollar nuestra propia conciencia. Lo que quiere decir que si vamos en la dirección de aprender, siempre aprenderemos más. Si vamos en la dirección de desarrollarnos, aceleramos nuestro desarrollo, porque vamos en la misma dirección que la evolución propia de la conciencia. Si nosotros consideramos estos conceptos, aún con el dolor de la pérdida, aún bajo la pena que nos pueda causar, decimos, este ser ha cumplido su propósito, sea de una muerte natural o sea de una muerte provocada o como sea, de todas maneras hay una perfecta ley de equilibrio que le ha permitido o le ha forzado a desencarnar y sigue en un orden de evolución de conciencia. Puesto que todo lo que vivimos siempre es para nuestro bien, el fallecimiento de un individuo siempre es para su bien. Pero incluso cuando consideramos todos estos aspectos, estamos considerando aspectos muy visibles. Hemos de saber abrir la conciencia a otras realidades, otras necesidades y otros vislumbres que no son tan evidentes como los de esta observación objetiva, en base a lo que vemos y a lo que observamos. Nosotros somos mucho más que un individuo dentro de un cuerpo físico.
y somos mucho más que una evolución de conciencia limitada en el año y en las condiciones de civilización y de la planeta Tierra que vivimos. Hay mucho involucrado, y este mucho involucrado, cuando cada uno de nosotros vive una experiencia, insistimos, está en perfecto equilibrio. Así que hay muchos aspectos que se nos escapan y que son aspectos verdaderamente bellos, que no sabemos evaluar todavía, pero que si los supiéramos evaluar, diríamos, ¡ah, qué extraordinario este momento en el que se ha ido este individuo y el efecto que ha producido en todos los que están a su alrededor! Y cuando decimos el efecto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuevo de esta ley, pero en una actuación que, bajo el concepto el efecto de una vida, debemos saber comenzar a apreciar. Todas las vidas encarnadas, cada uno de nosotros, producen un efecto. Es como si en un estanque o en un lago que está en calma, cuando reencarnamos, es como una piedra tirada al estanque, que hace ¡plaf! Y salen todas una serie de ondas. La caída de la piedra en el agua tiene un efecto y produce una serie de ondas. Cuando nosotros encarnamos y aparecemos de nuevo aquí, ya aquí estoy otra vez. Hola, tú habías sido mi primo y ahora eres mi hermano. Y tú, a que no te quería ni ver, resulta que ahora eres mi padre. Y tú, aunque no sea percibido así. Pero decimos, bueno, estoy de nuevo, o estoy vivo y estoy caminando de nuevo por aquí. Ese hecho tiene un efecto. Estamos afectando, estamos modificando todo lo que hay a nuestro alrededor, cada individuo. Si nosotros no hubiéramos existido en nuestra vida, ahora nuestra propia vida, nos sacamos. Y no, fuera, no estaba. En las fotos de familia nos borramos, en todas las fotos, cuando están todos así, o en las fiestas de los amigos con la cerveza, la nuestra, fuera. Nuestra página de Facebook desaparece. Y todos los comentarios y todas las cosas, no hemos estado nunca. Si nosotros observamos esto y decimos, a ver, si no hubiera estado, no hubiera afectado a la vida en un contexto, en mi contexto de humanidad y de conciencia regional, nacional, de amigos, de amistades, de una manera determinada. Así que, por lo contrario, como que he estado, como que estoy afectando la vida. Afecto quiero decir, impresiono, toco, modifico, cambio y hago reaccionar. ¿A quién? A mi padre, si lo he tenido, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi jefe, a mi jefa, a mis amigos, a mis enemigos, incluso al tendero del barrio cuando dice, ahí viene, buena clienta, buenos días, lo estoy afectando. Este efecto, nosotros ahora lo estamos describiendo de una manera también objetiva y superficial, pero claramente detectable. Decimos, mi vida afecta. Sin embargo, esto que estamos viendo es nada más que la punta de un enorme iceberg. La afectación de un individuo sobre la masa de la conciencia de la humanidad, sobre la Tierra y sobre el planeta solar, es muy importante. Cada individuo afecta, pero afecta según el grado de su conciencia. Así que hay individuos que son más conscientes y afectan más. Hay individuos que son menos conscientes y afectan menos. Pero siempre afectan. Algunos afectan aparentemente de una manera muy negativa. Hitler, ¿cómo afectó a la humanidad? ¿Creéis que no lo afectó? Preguntarle al pueblo judío si lo afectó o no. Hubo una serie de reacciones terribles en todas partes. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero de lo que estamos hablando ahora es de del poderoso estremecimiento en la conciencia de los demás, que se puede vivir de una manera muy dolorosa y muy de sufrimiento cuando esa afectación es, digamos, es negativa,
se puede ver de una manera muy bella. Jesús el Cristo nació hace algo más de unos 2016 o 17 años, y no es que no sepa contar, sino bueno, más o menos ese tiempo, algo más de 2010 años, en Palestina. Nació allí. ¿Y cómo ha afectado a la humanidad? ¿Habéis oído hablar del judeocristianismo o del cristianismo? ¿Habéis oído hablar de los valores de la civilización occidental? Están basados todos en el cristianismo. Aunque no se digan que no son cristianos, las sociedades, todo se ha reorientado hacia allí. Una influencia impresionante. Vino y hizo ¡pah! ¡Wow! Y podemos nombrar muchísimos, es decir, y un Gandhi, y un y un otro, y aquí, podemos decir un Franco. Vino Franco, entró en este país, nació como un bebé inocente y afectó muchísimo, una afectación, una vida. Esperad que vamos a llegar a unas conclusiones. Esa vida afecta. Un instrumento de las leyes de equilibrio, se estaba equilibrando la conciencia de este país en relación globalmente a unos hechos que había hecho, se tenía que equilibrar, lo que sea, pero hubo una afectación. Sin embargo, podemos observar que estas afectaciones, cómo se afecta la conciencia por la existencia de un individuo, muchas veces tienen su gran fuerza. O sea, el propósito de esa piedra caída en el lago no se ve ni se experimenta hasta que el individuo se ha ido. O sea, la gran afectación, el efecto de la vida de un individuo se experimenta por los otros individuos cuando el individuo se ha ido. Es como si dijéramos, ay, mientras lo tenía aquí no me daba cuenta del valor que tenía. No daba cuenta de lo útil que era mi bicicleta para ir para... Ahora que no la tengo, vaya, eso sí que me ha perjudicado, me han robado la bicicleta. Mientras el individuo estaba aquí, no sabía apreciar el valor. Hay una serie de leyes por las cuales la afectación de un individuo tiene su máximo poder, porque es una afectación en el mundo sutil, tiene su máximo poder cuando el individuo desaparece del mundo objetivo. Es un equilibrio. ¿Veis que aquí hay unas balanzas? Si el individuo está encarnado, su capacidad de afectar en unos niveles sutiles, que eso lo tendríamos que estudiar porque lo estamos hablando en grosso modo, pero es importante que conceptuemos y que sembremos esas semillas. El individuo, mientras el individuo está encarnado, el efecto es más suave. Cuando está desencarnado es cuando está fuerte. ¿Cómo se llamaba el pintor del sol que se desequilibró y se cortó una oreja? ¿Cuándo sus obras han sido realmente apreciadas? Murió pobre. Y sin embargo, si hubiera podido vender una de sus obras ahora, estoy poniendo un ejemplo mínimo. Cuando los grandes individuos hacia el bien han dejado el estremecimiento en la masa, esas ondas, de una manera fuertísima, donde se mueven todas las conciencias, cuando el individuo ya no está en el plano objetivo. ¿Y qué nos enseña esto? Estoy hablando de una manera general, así que hay muchas áreas que pulir y que saber detectar, pero nos enseña una cosa. Nos enseña que muchas veces cuando un individuo desaparece, una gran parte del propósito de su existencia, que es un propósito evolutivo, consiste en la afectación por ausencia en los demás. Y esto lo debemos también saber detectar. Muchas veces un gran grupo de personas no se hubieran movido evolutivamente si el que estaba entre ellos no hubiera desaparecido. Muchas veces ese ejemplo que poníamos de un niño enfermo y que se va, produce una transformación en aquellos que han sido afectados por la existencia de ese niño, que los transforma completamente. ¿Y cómo los transforma? Pues cambian su vida. Ha fallecido este individuo, pues ahora voy a dedicar mi fortuna a la investigación de esta enfermedad. Y esto beneficia a miles de personas y mueve toda una serie de corrientes. O que, esto es un ejemplo cualquiera, pero debemos saberlo ver en entornos pequeños.
en entornos familiares, en entornos grandes. Y debemos saber ver que ese individuo, cuando vino y encarnó, y cuando se fue y desencarnó, no era ajeno en su esencia al efecto de su vida en la vida de los demás, incluso a la desaparición, en el momento de la desaparición de su cuerpo físico. Ese efecto lo impregna todo en relación a la conciencia del individuo que se ha ido, en relación a las necesidades de las conciencias, las necesidades evolutivas de las conciencias de los individuos que están relacionados con él, que puede ser de familiaridad, puede ser de investigación, puede ser de cultura, puede ser de arte, puede ser de movimiento político. Se ha ido y cambia todo y mueve todo, afecta a toda una serie de individuos, pero se ha tenido que ir. Se ha tenido que ir para compensar, es como una onda en su parte visible y una onda en su parte invisible. Si siempre está en la parte visible, la parte invisible no tiene capacidad de compensar. Así que hay unas leyes universales, todas unas leyes de equilibrio que nosotros debemos saber detectar, observar en relación al tema de la muerte, porque están muriendo a nuestro alrededor y no son injustas estas desapariciones, y no será injusta nuestra desaparición, y hay multitud de efectos y hay multitud de razones por las que ocurren, y debemos aprender de una manera gradual, pero a través de semillas, de pequeñas frases y de reflexiones, a detectar y a decir: aquí hay un efecto importante, este es el efecto de una vida, y este efecto de una vida ha tenido que mostrarse para afectar a los demás de esta manera, y el individuo que la ha experimentado en la esencia de su ser, en los niveles altos, no es ignorante de esto y sabe que ha encarnado con un propósito de afectar a los que están a su alrededor, de afectar a grandes multitudes porque lo asesinarán, o de afectar a pequeños grupos porque los moverá en un nivel en el que ni se les habría ocurrido de haber seguido todos juntos. Estas reflexiones para nosotros, en el orden de nuestro progreso y en el orden de ir observando la experiencia de la muerte siempre desde un nivel superior, en creciente medida, son importantes. Así que sugiero que pensemos en ellas, que las reflexionemos, que intentemos observar, ver ejemplos, cualificar, respondernos a preguntas como: ¿cuál ha sido el efecto de esta vida? ¿O cómo es el efecto de esta vida? ¿Y cómo me ha influido a mí? ¿O cómo estoy influyendo a los demás? En una corriente, esto hemos de hacerlo en una corriente de pensamiento que nos va a producir resultados de iluminación en grado creciente. Próximo día continuaremos, ¿vale? Así que lo dejamos aquí. Vamos a cerrar, vengan aquí. Señor de vida y de luz, te damos gracias por este periodo de estudio y meditación, que nos lleve a un mayor conocimiento cósmico y con todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Que así sea. Gracias.